Bienvenidos al noticiero matutino de Infotec. Transmitiendo desde la Ciudad de México, los saluda Sofía Landa. Buenos días, hoy es 5 de junio del año 2016. Los saluda Astrid Gómez del Campo, comenzamos. Hoy se cumplen 49 años desde que inició la famosa Guerra de los 6 días, también conocida como la Guerra de Junio de 1967. La Guerra de los 6 días fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, actualmente Egipto, Jordania, Irak y Siria entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Como todos sabemos, en las guerras siempre hay personajes destacados. En la Guerra de los 6 días hubo algunos como los que vamos a mencionar a continuación. Durante su misión en Siria, Eli Cohen obtuvo información crítica y la remitió de inmediato a Israel poco antes de la Guerra de los 6 días en 1967. Envió incluso información sobre la ubicación exacta de las fortificaciones sirias en los altos de Golán, tales como búnkers y bases de tiro. Algunos añaden que él fue quien sugirió a oficiales sirios plantar eucaliptos alrededor de los búnkers con el fin de que les sirviera desde Israel, pretendiendo oficialmente que los árboles servían de camuflaje. La plantación de estos árboles fue autorizada por las autoridades de Siria, permitiendo a las FDI localizar los búnkers durante la Guerra de los 6 días. Cohen también transmitió el nombre de muchos políticos para saber su ubicación y por esto impidió notablemente el bombardeo de Tel Aviv en 1967 por la aviación siria. Su estrategia fue que muy temprano por la mañana, cuando nadie podía imaginar lo que sucedería, la Fuerza Aérea Israelí sobrevoló los aeropuertos de todos los países árabes limítrofes, donde se encontraban apostados todos los aviones de combate listos para el ataque contra Israel. Otro personaje destacado fue el sargento Shaul Bardi, quien permaneció en su tanque durante los combates. En el primer ataque sufrió un accidente que perdió la vista temporalmente. Al recuperar la vista, continuó en su tanque, que fue atacado por segunda vez. Al terminar la guerra, fue evacuado al hospital una vez que los combates llegaron a su fin. Ahora vamos del otro lado del estudio con la reportera Lolita Marín, quien nos tiene un reportaje especial sobre las causas y consecuencias de esta guerra. Bueno, mi nombre es Lolita Marín y hoy les presentaré las causas de la Guerra de los 6 días. Principalmente fue la exigencia egipcia a la ONU de que retirara de forma casi inmediata sus fuerzas de interposición en el Sinai, despliegue de fuerzas egipcias en la frontera israelí, así como bloqueo de los estrellos de Irán. Israel lanzó un ataque preventivo contra las fuerzas aéreas egipcias. Jordania ataca las ciudades israelíes de Jerusalén y Netanya. Y el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser expulsó a las fuerzas de emergencia de las Naciones Unidas, UNED, de la península del Sinai en mayo de 1967, concentración de militares egipcios cerca de la frontera israelí. En este tratado, Israel se comprometió a retirarse gradualmente del Sinai hasta retirarse completamente en 1982. Egipto fue el primer país árabe en firmar un tratado de paz con el Estado de Israel, convirtiéndose al mismo tiempo en el primer Estado árabe en reconocer oficialmente el Estado judío. A continuación les explicaré detalladamente lo que ocurrió en estos 6 días. Día 1. La guerra comenzó el 5 de junio cuando Israel lanzó la Operación Foco, ideada entre otros por Ezer Weizmann. Esta operación consistía en una serie de ataques a primera hora de la mañana contra las bases aéreas egipcias, para atrapar a los aviones egipcios en tierra de la vuelta de su tradicional primera ronda al amanecer, alrededor de las 8 de la mañana. En los diversos ataques israelíes, durante la mañana del 5 de junio, Egipto perdió 286 de sus 420 aviones de combate, así como 13 de sus más importantes bases aéreas y 23 estaciones de radar. Israel, por lo contrario, perdió solo 19 de sus 250 aviones de combate. En la mañana del 6 de junio, las divisiones de Sharon y Tal conquistaron Qataf y el Arish, mientras que Joffre avanzó por el centro de la península del Sinai, en una carrera por ocupar los principales pasos antes de que las tropas egipcias, y lograr así su captura. En Gaza, por lo contrario, tras cruentos combates que provocaron la mitad de las bajas israelíes en todo el frente sur,
Los principales centros de mando egipcios se rindieron, permitiendo a Israel ocupar totalmente la franja. Con la captura de Sharm el-Sheikh el 7 de junio por parte de unidades de la Marina y de paracaidistas, Israel logró reabrir los estrechos de Tirán e inmediatamente declaró un estatuto de agua internacional de libre paso para los barcos mercantes. Al mismo tiempo, las 3 divisiones israelíes del Frente Sur apresuraron su marcha, llegando a alcanzar el Canal de Suez. Al acabar el día, con la captura de Sharm el-Sheikh el 7 de junio por parte de unidades de la Marina y de paracaidistas, Israel logró reabrir los estrechos de Tirán e inmediatamente declaró un estatuto de agua internacional de libre paso para los barcos mercantes. Al mismo tiempo, las 3 divisiones israelíes del Frente Sur apresuraron su marcha, llegando a alcanzar el Canal de Suez. Al acabar el día, todas las penínsulas del Sinai, excepto parte de la costa occidental, estaba bajo control de Israel. El 8 de junio no se produjeron combates de importancia en ningún frente. Se destacaron solo las ocupaciones de algunas pequeñas localidades en Cisjordania y el Sinai. Sin embargo, debido probablemente a un error de identificación, las fuerzas aéreas y navales de Israel atacaron al barco estadounidense Liberty, provocando 33 muertos y 173 heridos. Las 13 comisiones oficiales de investigación, 10 en Estados Unidos y 3 en Israel, han concluido que el ataque se debió a un error israelí. 9 de junio. Los falsos informes que emitía Egipto acerca de una aplastante victoria sobre el ejército israelí y las previsiones de que la artillería egipcia pronto tendrían a su alcance Tel Aviv influyeron sobre la voluntad de Siria para entrar en la guerra. El liderazgo sirio comenzó a bombardear y llevar a cabo ataques aéreos en el norte de Israel. En cuanto a la Fuerza Aérea Israelí completó su misión en Egipto, se dedicó a destruir la sorprendida Fuerza Aérea de Siria. Así fue como Siria descubrió que las noticias que había escuchado Egipto acerca de la supuesta destrucción casi total del ejército israelí eran evidentemente falsas. Durante la noche del 9 de junio, los ataques aéreos israelíes destruyeron las 2/3 partes de las fuerzas aéreas de Siria y obligaron a la tercera parte restante a retirarse a bases distanciadas sin participar en ninguna otra operación subsiguiente en la guerra. Por último, ante la retirada de las tropas sirias, las divisiones israelíes pueden avanzar en todo el frente, llegando a ocupar la importante ciudad de Quneitra y con el camino expedito hacia Damasco. Sin embargo, ante la inmensa presión diplomática, Israel aceptó un alto al fuego sugerido por el Consejo de Seguridad, terminando así la guerra. Información sobre la guerra de los 6 días. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos mañana con más información acerca de diversos temas. Gracias.